A finales del año 2013 en nuestro país se aprobaron las reformas estructurales. Fue pues el primer año del presidente Enrique Peña Nieto. Después de una intensa gestión política se logran las reformas estructurales en nuestro país, pero no todo está dicho. Faltan las leyes secundarias y falta la instrumentación de dichas reformas. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor José Luis de la Cruz, quien es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. El crecimiento económico del país, bueno, pues habíamos visto la estadística, la acaba de revelar el INEGI hace unos días. Quedó, ¿cuánto? 1.1% de crecimiento económico en el año. ¿Qué significa esto, doctor? Primero, que hay una reducción grande con lo que se esperaba. Se tenía proyectado un 3.5%. El 1.1 es menos de la tercera parte, lo cual tiene implicaciones directas tanto en la generación de empleo, que es lo que más le pega a la población, como evidentemente en la inversión y también la creación de empresas. Es un mensaje a la necesidad de reactivar la economía y sobre todo que tenga beneficios sociales. Comparativamente hablando con otros años, ¿esto qué significa? ¿Que ha sido uno de los años de menor crecimiento en los años recientes? Pues si tomamos en consideración de 1993 a la fecha, salvo en épocas de recesión, lo que tenemos es el menor crecimiento en estos últimos 20 años, lo cual es muy claro, es un serio desafío para la economía mexicana. Pues sí, sabemos que nos envió por ahí unas láminas que son muy interesantes porque precisamente dan cuenta de esto, ¿no? Efectivamente, podríamos verlas para tener una idea clara, numérica, de en dónde están los grandes desafíos que tiene que resolver el país. Bien, bueno, pues aquí está precisamente la primera de estas gráficas, que bueno, es ese comparativo que usted mencionaba, doctor. Ahí vemos que el crecimiento económico en el año 2013, que es la última línea, alcanzó apenas el 1.1%. Efectivamente, y ahí lo que podemos ver es los tres grandes desafíos. La primera, en el sector primario, reactivar la producción de alimentos. En la parte del sector industrial, la parte secundaria, la construcción se encuentra en un problema fuerte de crisis, en donde quien ha salido adelante es la manufactura, y finalmente en la parte terciaria, el mercado interno. Tenemos el comercio, el transporte, los servicios, que a final de cuentas reflejan el nivel de vida de la población. En la siguiente gráfica, por ejemplo, tenemos la herencia que deja esta evolución económica. Este es el ciclo económico del país. Cuando estamos por abajo del cero, lo que tenemos es que la infraestructura y el empleo no se están generando en la cantidad suficiente y no se está empleando todos esos recursos. Fundamentalmente tenemos algo muy claro: construcción y manufacturas van a la baja y esa es la parte industrial que se tiene que reactivar. En la tercera gráfica, lo que nosotros podemos observar es cómo esto afecta a los mexicanos. Este índice de tendencia laboral de la pobreza lo que nos está marcando es si las personas que tienen trabajo tienen el ingreso suficiente para poder alcanzar una canasta básica, es decir, vestir, comer, lo más fundamental. Y lo que vemos es un incremento, sobre todo en la parte urbana, muy significativo, de aproximadamente el 4.6% con respecto al 2012. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Que tenemos más personas en condiciones de pobreza en la República Mexicana? Fundamentalmente lo que vemos es gente que tiene empleo, pero en donde a pesar de tener una ocupación, el ingreso que percibe, las remuneraciones que se les dan, no son suficientes para justamente tener por su propio bolsillo la capacidad de accesar a esta canasta básica, y eso a final de cuentas es pobreza por ingreso. Es justamente aquí en donde la necesidad de que el gobierno entre para dar un gasto social, para tratar de solventar esto, se hace cada vez más creciente. ¿El poder adquisitivo en dónde queda? O sea, finalmente cada vez perdemos más poder adquisitivo. Al final de cuentas lo que estamos viendo justamente aquí es que ese poder adquisitivo se está perdiendo. Si pudiéramos ver la siguiente gráfica, lo que nosotros vamos a percibir son dos hechos. Este es el índice de tendencia laboral de la pobreza. Lo que está indicando y contra el sentido es de que conforme más alto esté, es que las condiciones laborales, las condiciones de ingreso de los mexicanos han empeorado. ¿Qué vemos? Que en la parte urbana, es decir, ese trabajo en las ciudades tiene condiciones de mayor marginalidad, y que estas, al cierre del 2013, son mucho mayores, estas condiciones de precariedad, que las que tenemos a principios de 2008. O sea, estábamos mejor hace 5 años. Podemos ver en estas gráficas, o sea, tanto el promedio nacional, o sea, esta línea negra que da el promedio, entendería yo, de la gráfica en color azul, la gráfica en color rojo. Efectivamente, tanto a nivel nacional como a nivel rural y sobre todo a nivel urbano, lo que hemos visto es una precarización que alcanza fundamentalmente niveles del 20%. Se ha golpeado más en las ciudades, ¿no? Efectivamente. Por lo que vemos ahí. Lo que tenemos y que está respaldado por las cifras oficiales es, en las ciudades es donde se está viendo la mayor precarización de la calidad de vida de los mexicanos, y en la siguiente gráfica podemos encontrar la explicación muy clara.
Esto es el poder adquisitivo que tiene el ingreso por tener trabajo, por tener una remuneración de los mexicanos. En esencia, de 1,800 pesos que se tenía en términos reales, es decir, en un poder adquisitivo de una canasta básica, ahorita nos tiene, por ejemplo, en la parte de 2013, de 1,256 pesos ese poder adquisitivo. O sea, lo que antes nos alcanzaba, o sea, por decir, ahorita estamos a 2/3 partes del poder adquisitivo de lo que teníamos hace 5 años. Efectivamente. Sí, ¿no? Y eso fundamentalmente, lo más delicado es que es en la comparación de la canasta alimentaria. Lo que más ha pegado a los mexicanos es el poder adquisitivo en comprar alimentos. O sea, nos alcanza para 2/3 partes del mandado que comprábamos hace 5 años. Fundamentalmente eso es lo que tenemos. Está tremendo eso, ¿no? Y lo que refleja es justamente este incremento en el precio de alimentos, de granos, de pollo que vimos hace algunos años. Oye, el precio del limón, ¿no? Que subió a 50 pesos el kilogramo. No por circunstancias, digamos, extraordinarias, pero pues eso también golpea la canasta básica, ¿no? Al final de cuentas, lo que tenemos es un cúmulo, un conjunto de hechos que nos están afectando. En su momento fueron los precios de los energéticos que golpearon y que implicaron que se tuviera que usar maíz para la producción de energía, de combustibles, luego los problemas climáticos, los problemas de seguridad. Al final del día esto lo que nos refleja es que normalmente está afectando más a la gente más pobre. Conclusión, entonces, a partir de que se aprobaron las reformas, ¿qué necesita el país, doctor? El desafío fundamental es hacer crecer a la economía. Segundo, con esto es lograr una mejor distribución de esa riqueza, que fundamentalmente se va a dar con empleo mejor pagado, y con esto está asociado a qué sectores y en qué regiones tenemos que reactivar a nuestra economía. Fundamentalmente nos parece que la parte industrial puede jugar un elemento fundamental en ese nuevo futuro que necesitamos en México. Y México va a crecer, que ya aprobamos las reformas, ahora sí México va a crecer. ¿Va a crecer nuestro país? Me parece que un hecho es, creceremos más este año, pero todavía falta actuar en la parte secundaria, en hilos finos de políticas públicas que nos permitan tener ese crecimiento sostenible por más de 2 o 3 años. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, José Luis de la Cruz, director general del IDIC, Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico.